Buenas noches, gracias. Buenas noches, les Buenas noches, Diana, Camila. Ya terminaron sus exámenes, ¿verdad? Ya terminamos. Terminó la pesadilla. Ya. Ya pueden ver sus notas, ya las vieron muchos, ¿verdad? Sí, ya las vimos, doctora. Ah, bueno, yo les había dicho, están tristes. Pero si alguien me decía ayer que, bueno, se reconoce que es un reto cambiar de la modalidad virtual, ¿verdad? Entonces ya era lo esperado, pero yo les dije y lo reitero que no son notas finales, yo tengo que incluir ahí las notas. Entonces deben tener una referencia para saber cuánto hay que mejorar. Más noche o más tarde mañana podría estar subiendo las estadísticas que ustedes las pidieron. Entonces, para que puedan ver si están muy por debajo de la media o se encuentran en la media, ¿verdad? Entonces, de cualquier forma, vamos a ver qué podemos hacer para que mejoren. A la larga, si ustedes comprenden lo que sigue, están entendiendo lo del primer parcial también, porque aunque en sí no es acumulativo, porque parte desde lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Pero para llegar hasta acá sí tienen que tener muy claro el mercado de bienes y el de dinero. Entonces, implícitamente es acumulativo. Y si ustedes muestran una mejora, pues todavía podrían vencer el curso, ¿verdad? O sea, no den por perdido el curso. Eran 20 puntos. Si se perdieron casi los 20 puntos, todavía se puede no solo llegar a zonas, sino ganar el curso. Eso es para que lo tengan presente. Vamos a ver qué hacemos más adelante. Sí, eso les genera un poco de tranquilidad. ¿Sí? Gracias, doctora. Sí. Sí, licenciada, gracias. Gracias, doctor. Entonces, así que solo es referencia de momento. Y siempre sigan esforzándose en las tareas. La práctica, vamos a tener ya la otra semana práctica, mañana les voy a hablar de eso. Y estamos tratando de llegar a un análisis de equilibrio simultáneo. Todavía estamos apuntando, les digo, porque hay que tener mucha claridad sobre cada uno de los mercados que estamos viendo antes de poder entrar de lleno a ese equilibrio simultáneo, que para empezar lo vamos a ver en la siguiente clase gráficamente. Pero, y luego ya más adelante, ya se va a complicar más porque vamos a verlo ya de forma matemática, pero pienso que todavía no estamos preparados para eso. Entonces, retomando un poco y empecemos o retomemos el tema del mercado de bienes, porque en sí podría decir por los resultados que todavía no se ha comprendido del todo. Y partimos de la condición de equilibrio para el mercado de bienes, donde la oferta es igual a la demanda. Ahora habíamos empezado el análisis con una inversión exógena, luego lo flexibilizamos. Entonces hasta ahí íbamos y luego pudimos operar aquí el paréntesis, más I sub 0 menos BR más G. ¿Y qué hacíamos después para ir identificando algunos componentes del mercado de bienes? Para el siguiente paso, ¿sí? Pasamos el C1Y a la izquierda. Sí, pasamos todo lo que tiene Y. En este momento solo tenemos C sub 1 por Y, ¿verdad? Más adelante vamos a tener más, así que no se preocupen. O preocúpense, no sé qué decirles, pero espero que les parezca interesante más adelante. Entonces, C sub 0 menos C sub 1 por T más I sub 0 más G. Voy a dejar por aquí el BR al final. Bueno, y luego, ¿qué aplicábamos? Factor común. Factorización. Exacto, factor común, 1 menos C sub 1, igual a todo lo que tenemos del lado derecho.
Y luego podíamos pasar ya al paréntesis al lado derecho, ¿verdad? Para determinar que y es igual a 1 partido 1 menos e sub 1 por una parte que no depende del ingreso. Entonces, si le llamamos a la parte que no depende del ingreso ni de la tasa de interés, le ponemos un nombre a esta parte que está en el corchete y le llamamos A barra. Pues estamos definiendo A barra. A barra va a ser igual a C sub 0 menos la propensión marginal a consumir por T más I sub 0 más G, ¿verdad? Entonces, ¿a qué sería igual Y? ¿A qué sería igual Y ahora? Ya definimos todo lo que no depende del ingreso ni de la tasa de interés como A barra. ¿A qué sería igual Y? El multiplicador menos PR. El multiplicador, si estamos bien. 1 partido 1 menos E sub 1. Me dice Camilo menos BR. ¿Y la parte del corchete? Perdón. Por A. A barra, sí, exacto. Cerramos corchete, diría yo. Menos No, PR. podemos dejarlo así. Ok. Menos BR. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esa relación? O esa ecuación. Que ya lo habíamos visto. Estamos en el mercado de bienes. ¿Cómo se llama esa relación? ¿Es la IS, Elita? Exacto, sí. Entonces es la relación o ecuación IS. Corresponde al mercado de bienes, ¿verdad? Y vimos también cómo llegábamos a obtener esta curva, la curva IS. ¿Sí? ¿Se recuerdan? ¿Y qué nos señala la curva IS? Licenciada, disculpe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior, por favor? Gracias. ¿Ah? ¿Listo? Gracias, licenciada. Bueno, entonces, ¿qué nos ilustra la curva IS? ¿Qué decíamos que está reflejando la curva IS? Licenciada, ahí era sobre la relación que había entre el precio y la producción. El precio no. En este modelo no hemos visto precios porque son completamente rígidos. Es la tasa de interés, ¿verdad? Es lo que tenemos ahí en los ejes. Ok. ¿Sí? ¿Sí, Dayana? Sí. Bien, entonces, el punto A y el punto B, ¿qué situación están reflejando? Hay una condición que señala cierto equilibrio en el mercado de bienes. ¿Cuál es esa condición? ¿Cuál es esa Es condición? ahí estamos viendo una relación inversamente proporcional entre la tasa de interés y el ingreso. Para mantenerse el punto de equilibrio, pasamos de A a B. Significa que a menor tasa de interés hay un mayor ingreso en el Sí. sistema. Y recuerden que la curva IS está simplemente ilustrando puntos de equilibrio del mercado de bienes. Ya la determinamos gráficamente en su momento. ¿Y qué condición de igualdad es la que refleja el punto A o el B? Sin pensar en por qué estamos en esos puntos. ¿Cuál es la condición de equilibrio en el mercado de bienes? ¿Se recuerdan? No, licenciada. ¿Alguien más? Doctor.
¿Nadie recuerda? Como son múltiples equilibrios, sería equilibrio entre oferta y demanda. Ajá, y Agregados. para el mercado de bienes, mayor ingreso, mayor consumo. Bueno, no, el punto A y el B están señalando esta situación de la inversión es igual al ahorro, ¿se recuerdan? ¿Sí? ¿Ahora sí se recuerdan? Sí, ¿Y quiere decir eso? Que todos los puntos que estén sobre la curva, independientemente si solo están A, B, etcétera, todos los puntos que están sobre la curva señalan que se cumple esa condición de equilibrio para el mercado de bienes donde la inversión es igual al ahorro. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí. Bueno, Sí. y les decía, bueno, en la vida real no siempre nos encontramos en cualquiera de esos puntos que ven ahí sobre la curva. O a veces es muy transitorio. Recuérdense que la economía puede ser dinámica o no, pero no necesariamente estamos sobre la curva. Y aquí estamos pensando particularmente en el mercado de bienes. Pensemos, por ejemplo, en esta situación. Punto C. ¿Qué situación observamos ahí? ¿Hay equilibrio o no hay equilibrio? Sí, hay equilibrio. ¿Estamos sobre la curva? No, ¿Hay equilibrio o no hay equilibrio? no hay equilibrio. Sí, entonces estamos claros en que ahí observamos una situación de desequilibrio los demás. ¿Qué piensan los demás? sí, Ligda, solo que ahí que es en ese caso sería un exceso en la demanda o estaríamos del otro lado pensando en el mercado de dinero. Analicémoslo. Estamos en el punto C. Estamos claros en que ahí no nos encontramos en equilibrio porque no nos encontramos en ningún punto sobre la curva IS. No estamos en equilibrio. En eso sí hay claridad, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Estamos en el punto C. Punto C. Bueno, pensemos, me decía en el otro periodo, bueno, yo lo veo más fácil empezando el análisis desde el ingreso, no sé, para ustedes que resulte más fácil si empezar a analizarlo por el Y o por R, pero empecemos por Y. En el punto C, ¿qué nivel de ingreso tenemos o de producción? ¿Qué nivel le corresponde a C? ¿Y sub 1 o Y sub 0? Y eso, Y sub 1, exacto. ¿Cuál debería ser el nivel de equilibrio? O sea, para que esta economía se encontrara en equilibrio, ¿cuál debería ser el nivel de Y? ¿El del punto B? El del Y punto B es sub el 0. mismo. El del punto B es el mismo nivel, es Y sub 1. Entonces debería ser Y sub 0, ¿verdad? Como dice Sí. Camilo, usted dijo Y sub 0, ¿verdad? Sí. Comparemos esos dos puntos. ¿Y sub 1 es mayor o menor que Y sub 0? Es menor. No, Y sub 1 es mayor que Y sub 0, ¿verdad? Ahora relacionemos porque estamos en el mercado de bienes. ¿Qué nos estaría ilustrando esa situación? Porque decía, bueno, Dayana, entonces, ¿cómo nos encontramos en ese punto? Doctora, ¿el punto C vendría a ser el consumo o no? No solo es un punto, ese no es notación. Podemos poner X o le podemos poner G si quieren. Solo es para ponerle un nombre a ese punto para poder seguir el análisis. No está ilustrando ninguna variable. ¿Cuál fue la pregunta, doctora? Bueno, decimos que no estamos en equilibrio porque el nivel de ingreso es mayor al de equilibrio, que debería ser Y sub 0. ¿Qué situación encontramos ahí? Una mayor oferta. Una mayor oferta. ¿Los demás qué piensan?
Sí, porque sí siguieron lo que dijo Sebastián. Sí, licenciada. Sí, bueno, sí, porque decíamos que Y está ilustrando los niveles de producción en la economía, ¿verdad? Es decir, la oferta. Entonces, precisamente en ese punto hay un exceso de oferta. Y si pensamos en R siempre en el punto C, ¿qué pasa con la tasa de interés? ¿Cuál es la tasa de interés que le corresponde a C? R sub 0. R sub 0. ¿Y cuál debería ser el nivel para que estuviera en equilibrio? Y sub 0. No, pero de la tasa de interés. Para estar sobre la curva, ¿verdad? Debería ser R sub 1. Sí, R sub 1. Bueno, comparemos ambos niveles. ¿R sub 0 es mayor o menor que R sub 1? R sub 0 es menor que R sub 1. Perdón, R sub 0 es menor. ¿Menor o mayor, me dijo? Menor que R sub 1, porque al menos en R sub 1 la tasa... Oh, no. Muy bien. No, solo pensando en la tasa de interés, ajá. ¿Qué pasa? Sí, están claros ahí, o sea, y pónganle números si no se entiende. R sub 0 es mayor que R sub 1, ¿verdad? Y podemos poner números 5, 10, lo que sea. Entonces, está claro que R sub 0 es mayor que R sub 1, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Con qué variable se relaciona la tasa de interés en este mercado? ¿Alguien? Con la inversión. Con la inversión. Entonces, ¿qué situación estamos viendo acá? ¿Cómo es esa relación? ¿Es positiva, negativa, entre tasa de interés e inversión? Es negativa. Es negativa. Entonces, ¿qué estamos viendo en el punto C? La tasa de interés es mayor que la de equilibrio. ¿Qué pasa con la inversión? ¿Cómo ves? Disminuye. La inversión es menor, ¿verdad? ¿Sí o no? La inversión, dicen, disminuye, o sea, en ese punto C, la inversión es menor. Y si lo relacionamos porque estamos analizando la relación IS, ¿qué pasa con el ahorro? Recuérdense que veamos que la inversión, aquí, ¿qué tipo de inversión es la que estamos analizando? De capital. Uh-huh. Capital productivo, ¿verdad? No capital financiero. Uh-huh. Entonces, ¿cómo era la lógica para los empresarios? Porque estamos hablando de inversión de capital productivo. A mayor tasa de interés dejan de invertir, lo que quiere decir que van a ahorrar. Exacto. Sube el Entonces, ahorro. la inversión es mayor o menor que el ahorro. Menor. Sí, los demás no sé si siguieron a Camilo. Sí, ahí ya quedó claro. Sí, porque veíamos que entonces hay un desestímulo para la inversión. Los empresarios no va a ser atractivo para ellos una tasa de interés R sub 0. Y recuerden que aquí no estamos pensando cómo regresar a los puntos de equilibrio, sino estamos comparando cómo deberíamos estar. Ya encontrar equilibrio es otro tipo de análisis. Eso con respecto al punto C. ¿Sí, Sebastián? Licenciada, pero eso sería solo para el mercado de bienes de capital, porque si incrementan las tasas de interés, entiendo que se van a incrementar también las inversiones bursátiles y, por ejemplo, de bonos y todo eso. ¿Y ese qué mercado es? Es el mercado de dinero, ¿verdad? Ajá. Sí, entonces aquí estamos empezando curva IS,
solo mercado de bienes. Sí, pues la otra sería del dinero, ¿verdad? Ujú. Y lo vamos a ver hoy mismo para ver también esos puntos de desequilibrio. Entonces, por eso yo siempre insisto qué tipo de inversión estamos hablando acá, porque en el mercado de bienes hablamos de esa maquinaria que desean adquirir, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de los empresarios, para poder trabajar en una mejor producción, etcétera. Entonces, de esa inversión es de la que estamos hablando acá. ¿Sí? Entonces les decía eso por el lado del punto C. Pensemos en otro punto. Llamémosle D, solo por asignarle un nombre. Llamémosle D a ese punto. ¿Qué pasa en el punto D? Como disminuyó la tasa, aumentó la inversión. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con la inversión ahora? Sería mayor al ahorro. Sí, es la situación contraria al punto C, ¿verdad? Pero siguiendo la lógica, ¿qué pasa con Y? ¿Qué está pasando con los niveles de producción? El punto D está por debajo del de equilibrio, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué tipo de desequilibrio vemos ahí? Punto D, Y sub 0 menor que Y sub 1. ¿Qué tipo de desequilibrio estamos viendo ahí? ¿O exceso de qué estamos viendo en ese punto? La tasa es menor a la necesaria para mantener equilibrio. Ajá, y respecto a Y, ajá, que tenemos un exceso de oferta o de demanda, por ahí lo dijo alguien. De demanda, exceso de demanda. Entonces tenemos un exceso de demanda en ese punto. ¿Sí? ¿Todo claro aquí? Sí, claro, porque estamos analizando esos puntos, el C y el D. Los puntos ahí ya los comprendíamos porque ahí presentan situaciones de equilibrio. Y me decía alguien, pero ¿por qué puede ser relevante analizar el punto C y el D? ¿Ustedes qué creen? ¿Es relevante o no es relevante? Dice, ¿por qué no nos centramos en A y B? ¿Por qué tenemos que pensar en C y en D? ¿Qué piensan ustedes? Porque no siempre va a estar en equilibrio. ¿Por qué más sería? Lick, perdone, ¿qué fue lo que dijo? Es que me decían en el grupo anterior que por qué es relevante analizar el punto C y el D. ¿Por qué no nos quedamos solo analizando el punto A y el B? Entonces yo les hacía esa pregunta a ustedes para una forma de trasladarles la inquietud del grupo anterior. Entonces les decía, ¿por qué para ustedes sería relevante? Sí, Eduardo. Porque el mercado es imperfecto, entonces nunca se encuentra en equilibrio, pensaría yo. Bueno, cuando hablamos de mercados imperfectos, ¿de qué estamos hablando? Que, por ejemplo, cuando se establece una tasa de interés, pues no va a reaccionar al mismo tiempo, por ejemplo, la demanda ni la oferta, o sea, se tiene que recalibrar otra vez y pensaría yo que siempre se encuentra en un juego de exceso de oferta, exceso de demanda. Por eso es importante, diría yo. Sí, es relevante por eso. Solo ahí me surgió una inquietud porque cuando decimos mercados perfectos, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, yo pensaría que un mercado es perfecto si existe una tasa de interés y de la misma forma a esa tasa de interés tenemos una demanda específica y una oferta en equilibrio, que las dos están en equilibrio todo el tiempo. Es decir, que un mercado perfecto usted lo ilustraría cuando se presenta una situación de equilibrio. Sí. Bueno, mercado perfecto es cuando no tenemos monopolio, oligopolio, todo eso que ustedes han visto a nivel micro. Entonces, esos son mercados imperfectos cuando en la economía podemos identificar
que existe ese tipo de mercados. O sea, hay un monopolio de algo, no es un mercado perfecto, no hay una competencia perfecta. Porque recuérdense que aunque haya monopolio, ¿ustedes creen que podríamos estar en equilibrio o no? ¿Qué vieron en micro? Vamos a ver. Muy bien, Lick. No, Entonces, pero, no, pero les en- estaba preguntando si a pesar de que tengamos monopolio, ¿ustedes consideran que podemos estar en equilibrio o no? ¿Equilibrio de qué, doctora? yo pienso Bueno, que entre sí oferta y podríamos estar demanda. en equilibrio. Sí va a estar en equilibrio porque las empresas no van a ofrecer algo que no demandan los usuarios. ¿De los demás qué Yo pienso piensan? que no. ¿Alguien más? Yo digo que sí va a haber equilibrio porque si los monopolios no se adaptan a la demanda se va a tener que adaptar a la oferta de los monopolios mediante Pues, los ajustes de precios. pues depende, ¿verdad? Depende de qué tipo de mercado sea, pero no por ser un monopolio u otro tipo de mercado, necesariamente no deba estar en equilibrio, ¿verdad? Eso va a depende de muchos factores. Pues ahí podríamos pensar en que la oferta o la demanda en cualquier tipo de mercado imperfecto podría ser ficticia, ¿verdad? Pero podría ser que esté en equilibrio. Eso va a depender de las condiciones. Yo lo que quería era aclarar a qué llamamos mercado perfecto. No es a un mercado que esté en equilibrio, sino que es al que no tiene esas imperfecciones, que se considera que no hay competencia perfecta, por ejemplo. No sé si me explico, Eduardo. Sí, Lick, creo que yo estaba pensando en, Yo estaba en pensando en el equilibrio. equilibrio, ¿verdad? En las condiciones donde se iguala la oferta y la demanda. Ujú. Entonces, Correcto. no, sí le comprendí, pero para dejar claro cuándo podemos usar cierta terminología, ya para que ustedes vayan incluyéndola dentro de todo lo que van a manejar para los otros cursos, ¿verdad? Para que no tengan confusiones más adelante. Entonces, simplemente por eso, pero yo sí le capté que usted estaba refiriéndose más que todo a los equilibrios. Y bueno, y resulta ser que pensemos en las crisis. ¿Qué pasa durante las crisis económicas? Pensemos en la pandemia. ¿Qué hicieron los gobiernos? Disminuyeron la Redujeron tasa las de interés. tasas. Es decir, que adoptaron ciertas medidas con el fin de poder restablecer las condiciones. Recuérdense que fue una situación muy complicada que obligó en principio a cerrar las economías y luego esto produjo una sucesión de efectos que ya conocemos, condujeron a un menor ingreso, ¿verdad? No había niveles elevados de desempleo. ¿Qué piensan en cuanto al equilibrio? Porque determinar los equilibrios en la vida real tampoco es una tarea sencilla. O sea, si pensáramos en un modelo ISLM para Guatemala, sería bastante complicado materializarlo. Pero solo siguiendo la lógica y la intuición, ¿estaríamos en equilibrio o no? Pensando en el mercado de bienes, te cierra la economía de repente. ¿Qué situación observan ahí? No va a estar en equilibrio y fue exactamente lo que sucedió, doctora, que había, la inflación se disparó porque había muy poca producción de bienes Ah, y eso fue había después. Eso fue después. ok. Pero durante la pandemia se cierran las fronteras de la noche a la mañana. Pero hablábamos en algún momento de los inventarios, o sea, el producto de las empresas estaba ahí, ¿verdad? Había como un exceso de oferta, Alita. Había un exceso de oferta, exactamente, en el mercado de bienes, ¿verdad? Es el del que estamos hablando. Ya luego, pues Camilo dice, bueno, ya empieza la vacunación, ya se empieza a tratar de normalizar todo y la demanda empieza a crecer. Pero la oferta ya estaba deprimida porque estuvieron cerradas las empresas. Entonces, solo para ilustrarles por qué es importante comprender los puntos C y D, porque en el punto A y B no siempre nos vamos a encontrar y
porque vamos pensando en la adopción de medidas. Que los gobiernos ahí actuaron y es un ejemplo de la vida real que ocurrió a nivel mundial. Entonces, resulta ser que hacia eso vamos apuntando. Y como economistas, en algún momento yo esperaría ver aquí algunos rostros más adelante trabajando en asesores del Estado o dirigiendo alguna entidad donde se tomen decisiones. Entonces, difícilmente van a encontrar ustedes todo en equilibrio, ¿verdad? No tendría sentido si así nos encontráramos siempre. Entonces, por eso resulta relevante. Y por eso respondiendo a la pregunta del primer grupo. Y en conclusión aquí, ya habiéndolo comprendido, porque les decía, no me gusta que se memoricen, sino que ustedes entiendan por qué, el porqué de todo lo que vemos acá. Y en conclusión, puntos por arriba o hacia la derecha de la curva IS van a reflejar exceso de oferta en este mercado. Y esa situación plantea que el ahorro es mayor que la inversión. ¿Qué pasa del lado izquierdo por debajo de la curva IS? Ahí se van a observar excesos de demanda y el ahorro va a ser menor que la inversión. Y estas se las voy a compartir mañana cuando terminemos la presentación. Entonces, claro, aquí para el mercado de bienes. ¿Sí? Sí, licenciada. Entonces, sí, está claro. Doctora, Sí, perdone, sí. a mí no me queda claro cómo es que el exceso de demanda o el exceso de oferta hace que las tasas de interés cambien. Es que no es que hayan cambiado las tasas, solo es qué nivel encontramos en el punto D, por ejemplo. Solo es ilustrativo, no es que haya cambiado. Por eso les decía, aquí no interesa cómo se llegó a ese punto o qué se debe hacer para llegar a A o B. Eso lo vamos a ver más adelante, ya cuando ustedes comprendan todo esto muy bien. Vamos paso a paso. O sea, yo sé que ya están pensando, bueno, ¿cómo llego a A o a B? Eso ya es otra historia, no tan sencilla. En este punto, porque ahí es donde los gobiernos empiezan a actuar, ¿verdad? Y más adelante vamos a tener que adoptar una posición, ¿verdad? Es decir, porque se dice mucho, recuerden que estamos pensando en dos grandes escuelas del pensamiento, la clásica y la keynesiana. O sea, son polos opuestos. Entonces, ustedes más adelante van a poder ser partidarios de alguna corriente, ya cuando se comprenda todo esto. Esperaría yo que así sea, a pesar de que la economía es cerrada, pues si se dan cuenta tampoco es fácil poder conectar las variables. Imagínense ya con una economía abierta, más complejo todavía. Ricky, ¿usted qué teoría acepta más? O sea, personalmente. Bueno, lo que sucede es que hemos visto, y yo como trabajadora del Banco Central, ¿qué les podría decir? Pues hay necesidad de intervenir en algunos momentos, como se hizo en las crisis previas, sobre todo en la de 2008-9 y en esta del COVID, la de 2020. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera intervenido? Eso es lo que tenemos que pensar. O sea, tampoco se puede, a mi parecer, eso es una opinión muy personal y de hecho la teoría keynesiana surgió derivado de la Gran Depresión. O sea, tuvo que existir, antes de todo esto, pues no había habido necesidad de que los gobiernos pensaran en la implementación de políticas fiscales, sobre todo. Entonces va a depender, puede ser que en algunos momentos también sea necesario no intervenir. Solo se debe intervenir cuando hay causas justificadas. Por ejemplo, ya más adelante que ustedes miren ciertas variables en el otro curso como el tipo de cambio. Lo ideal es que las fuerzas del mercado sean quienes determinen precios, ¿verdad? Tipo de cambio, tasas de interés, etcétera. Pero ante situaciones como la reciente presiones inflacionarias elevadas, ¿será que podemos dejar que se siga disparando y castigar el nivel adquisitivo de la población? Es decir, reducir su ingreso real. ¿Deberíamos dejar que eso siga o no? No.
Es que eso depende de ustedes, porque también recuérdense que hay una escuela del pensamiento asociada a otras universidades y que lo defienden muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Poder basarnos en la teoría que dice para poder decir, sí, Livni. Es la licenciada. Ah, solo se le encendió. Bueno. Entonces, ¿qué postura tenemos cada uno? Puede ser que en algún momento decíamos intervenir y en otros no, ¿verdad? Eso ya cuando se tenga mayor comprensión. Por eso les decía que les puedo decir yo, pues que en algunos momentos puede ser necesario. ¿Sí, Eduardo? Ah, sí. Sí, yo pensaría que, bueno, es que es complejo y todo es complejo aquí, ¿no? Pero, Sí, no, por y ejemplo, tenemos que recorrer un camino todavía. Sí, por ejemplo, ¿qué, perdón? me imagino yo que, bueno, mi postura era que no se podría castigar al ingreso porque es contraproducente. Me imagino yo si uno lo toma desde un lado un poquito, tal vez más panorámico, decir, si bien uno pensaría en una economía tal vez planeada en el sentido de que se tiene que intervenir en ciertos mercados para que no exista el monopolio, pero también no se podría castigar el ingreso porque entonces tampoco los que están del lado, por ejemplo, del capital y del capital financiero obtendrían ingresos. Por eso pensaría yo que sería como un juego ahí entre, entre todo ello, ¿no? No se podría tomar una postura como que muy extrema en ninguno de los dos casos, pienso yo. Podría ser también, o sea, ser partidario de algunas corrientes solo en algunos momentos o un escenario intermedio que también lo vamos a ver más adelante. Recuerden que estamos viendo un modelo keynesiano, pero vamos a ver también un modelo clásico. Entonces ahí ya podríamos tener más argumentos para decidir, ¿sí? Entonces hacia eso apuntamos, ¿verdad? Entonces ya teniendo claridad sobre la curva IS y cuándo o qué ilustran otros puntos que no se ubican sobre la curva IS, podemos pensar en el mercado de dinero. Sí, recordarán que en el mercado de dinero, ¿cuál es la condición de equilibrio? La demanda y la oferta de dinero. Sí, exacto, que las tenemos ahí en pantalla. La oferta es igual a la demanda, siguiendo el mismo modelo, motivo, transacción y precaución, y el motivo, especulación, ¿verdad? De eso ya platicamos. Y si despejamos para R, ¿sí lo hicimos antes o no? No, licenciada, doctora, solo llegamos a hablar del mercado. Ah, bueno, ya no, bueno, entonces despejemos para R, ¿cómo nos quedaría? Hagámoslo sencillo, R igual a los MS partido P menos K por Y, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda R? L la pasamos acá. Acá, L por Y, ¿sí? ¿De acuerdo? Operación sencilla. Sí. ¿Cómo llamamos a esta relación? O Tasa de ecuación. interés. Ah, bueno, pero la ecuación o la relación, ¿cómo se llama? ¿Alguien más? Curva LS. LM. LS, ¿por qué me dijo LS, Camilo? Perdón. Sí, LM. sí, la relación LM, ¿verdad? Y M precisamente viene de money, ¿verdad? Sí, les decía que esto viene de el idioma inglés, porque los autores eran de otros países. Comentaba que de Gregorio sí es sudamericano, pero de todos modos esta fue la anotación que se adoptó. Y no creo que vean otra, yo nunca he visto un libro que no llame a esta curva, a esta que vamos a ver acá LM, y a la anterior la IS, ¿verdad? Siempre las llaman así. ¿Sí, Camilo? La L es por liquidez. Liquidity, sí, liquidity Ok, money. Uh-huh. ¿Y gracias. de IS se recuerda cuál es? Inversión, ahorro. Sí, investment savings. Uh-huh.
Es Gracias. por eso les asignaron ese nombre, ¿verdad? Ujú. Y por ahí lo escribió Luis Fernando. Bueno, entonces ahora analicemos la curva LM. Puntos A y B, estamos de acuerdo en que están reflejando equilibrio, ¿sí? Y cualquier punto que se ubique por encima de la curva LM está señalando qué condición de equilibrio para el mercado de dinero dijimos. Lo dijo Camilo antes. ¿Esos puntos qué condición reflejan? ¿Sí? ¿Alguien? Los equilibrios, licenciado. ¿Y cuáles son esos equilibrios? ¿Qué condición reflejan? Esta condición. Oferta igual a demanda, ¿verdad? En el mercado de dinero. ¿Sí? Esos puntos reflejan esa condición. A lo largo de la curva LM vamos a observar equilibrios. De hecho, también pudimos determinar esta curva partiendo de equilibrios del mercado de dinero donde teníamos graficada la oferta y la demanda. Se recordarán, ¿verdad? Y vemos algunos escenarios para poder trazar esta curva. Entonces, pensemos también, como lo hicimos en el caso anterior, en algunos puntos que no están sobre la curva. Punto C. ¿Qué podemos decir del punto C? ¿Estamos en equilibrio o no? Está fuera de equilibrio. Sí, porque no estamos sobre la curva, ¿verdad? Y gráficamente es más fácil identificarlo. Bueno, pensemos en el ingreso. ¿Qué decíamos del ingreso? En el punto C, ¿qué nivel de ingreso observamos? A nivel mayor. Y1. Ajá, Y1, ¿verdad? Le corresponde el nivel Y1. Para estar en equilibrio, ¿cuál debería ser su nivel? Y es 0. Y sub 0. Entonces, Y sub 1 es mayor o menor que Y sub 0. Mayor. Es mayor. Mayor, Lic. ¿Qué situación nos refleja esa desigualdad? Que hay una mayor demanda de dinero por el motivo transacción. Exacto, entonces aquí hay un exceso de demanda. Y justamente, como dice Sebastián, es por el motivo de transacción. Recuérdense de esa relación entre ingreso y demanda de dinero planteada por Keynes. ¿Cómo era esa relación? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva, ¿verdad? Y la lógica es que a mayor ingreso, los agentes económicos van a demandar más dinero para poder consumir más, es decir, para realizar transacciones. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Sí. Sí, entonces ahí está más que claro entonces que observamos un exceso de demanda. ¿Sí? ¿Los demás? Sí. Muy bien. Sí, licenciada. ¿Y qué pensamos de un punto acá? Punto D. Ahí sería un exceso de oferta, sea lo contrario. Exacto. Bueno, y es lo contrario, no solo porque esté del otro lado, ¿verdad? Sino porque la lógica apunta hacia eso. ¿Qué nivel tenemos para D? Y sub 0. ¿Cuál sería el nivel para estar en equilibrio de Y? Ya R subo sub 1. 1, Entonces, Y sub 0 es mayor o menor que Y sub 1. menor. Entonces, decíamos que esta situación propicia a la de un menor ingreso, una reducción en la demanda por motivo transacción, y se presenta justamente un panorama donde hay un exceso de oferta. ¿Claro ahí? ¿Sí?
¿Todo bien? Sí, licenciada, y desde la de perspectiva de la tasa de interés, del motivo de especulación. Ahora pensemos ¿qué nos está ilustrando el punto C desde la perspectiva de la tasa de interés? La tasa de interés en el punto C es R sub 0, ¿verdad? ¿Cuál sería la tasa para estar en equilibrio? Sub 1. R sub 0 es menor que R sub 1. ¿Qué plantea esa situación? ¿Qué Que plantea esa hay situación? que hay una tasa de interés muy baja cuando se demanda, cuando hay un exceso de dinero. Sí, lo decía Sebastián. Creo que usted lo tenía claro, ¿verdad, Sebastián? Y yo digo que sí. Sería que, ajá, que sería, Dígalo. por ejemplo, ahorita actualmente tenemos una tasa de interés muy baja en relación con la que nos daría un equilibrio. Ajá. Entonces, como el precio del dinero, digamos, está muy bajo, se demanda más. Sí, es preferible, ¿verdad? Tenerlo en los bolsillos o adquirir un bono en ese momento. Sería En los bolsillos. tenerlo en los bolsillos, ajá. No, Exacto. Eduardo, usted me dijo el bono, Eduardo. No, en los bolsillos. Ah, bueno, le escuché mal. Entonces, sí, entonces veo que sí hay claridad ahí porque para que los agentes económicos se interesen por un activo financiero, y por eso le señalaba el bono, tendría que predominar una tasa de interés más alta, ¿verdad? No R sub 0. Entonces eso precisamente ilustra a qué se debe ese exceso de demanda, porque estamos en el mercado de dinero. Y aquí sí podemos hablar y por eso yo no acostumbro hablar de inversión en este mercado, para no crear confusión. La inversión pues la dejamos como una variable más de la demanda, ¿sí? Para evitar, porque a veces he visto que se me confunden un poco. Entonces aquí es entre la decisión es tener en el bolsillo o adquirir un activo financiero. Sí, entonces veo que está bastante claro. ¿Dudas ahí, comentarios? Ya está bien, gracias. ¿Los demás? Bien, Entonces, entendiendo eso, podríamos concluir para el caso de la curva LM que puntos hacia la derecha van a representar un exceso de demanda y puntos hacia la izquierda un exceso de oferta, ya entendiendo por qué, ¿verdad? Mañana seguiríamos con un análisis gráfico conjunto, porque les decía, vamos apuntando hacia el equilibrio simultáneo y se va a ir complicando un poquito cada vez con cada clase. Ya luego de estas clases vamos a tener ya laboratorios para que puedan practicar. Por eso en el examen no venían ejercicios, venía solo análisis gráfico en la segunda serie porque todavía no lo habíamos visto, no podía yo dejarles un ejercicio numérico con ecuaciones porque no habíamos llegado hasta el equilibrio simultáneo. Entonces, pero ya vamos hacia ahí. Entonces, si no hay dudas o comentarios, lo dejo aquí me quedé con el grupo anterior y mañana nos veríamos. ¿Sí, Sebastián? Licenciada, disculpe, yo tengo hace rato ya una duda respecto Dígame. a los saldos monetarios de oferta. Somos la oferta monetaria en saldos reales. ¿Por qué la demanda no está en saldos reales? ¿O sí está? No, es la oferta que está en saldos reales. ¿Y por qué es eso, licenciada? Yo estuve buscando en los libros, pero no encontré nada al respecto. Sí. Veamos por qué los componentes. ¿Por qué el ingreso y la tasa de interés? ¿Por qué debería estar en términos reales? ¿O será que ya está en términos reales? ¿Qué piensan los demás? Yo no comprendí la pregunta.
Yo pienso No, que por el análisis tendría que ser en términos tal vez absolutos, pero no reales. lo que pasa es que dice Sebastián, bueno, él ya revisó la literatura y precisamente se aborda de esta forma. Solo los saldos son en términos reales. Entonces la pregunta de Sebastián es ¿por qué solo los saldos, o sea, solo la oferta está en términos reales, pero la demanda no? ¿Qué piensan ustedes? Y aquí no hay mayor complicación porque aquí en el análisis keynesiano, como decíamos, que son los precios. ¿Cómo son los precios? Son rígidos, los Uh-huh. nominales. Ajá, son Sí, es decir que son constantes, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Entonces aquí en este análisis no hay mayor complicación, pero más adelante sí esto va a cambiar cuando ya abordemos otros modelos. Pero regresando a la pregunta de Sebastián, que puede resultar muy interesante, ¿por qué solo la oferta está en saldos reales? ¿Qué piensan los demás? Para generar un poco de discusión. ¿Qué son? Y cuando hablamos de la oferta, ¿de qué variable estamos hablando? La masa monetaria, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Sí, bueno, y ustedes en la macro 1 pudieron abordar el análisis para el PIB y sabían que el PIB se puede tomar en términos constantes o no, ¿verdad? Es decir, en variables real o nominal. Entonces, ¿cuál estamos analizando acá? Porque todo tiene que ir en el mismo sentido. ¿Estamos viendo el de a precios de mercado o no? ¿Y cuál es el precio de mercado? Entonces, ¿que tiene año base o no? No, precios de mercado no tiene año base. Uh-huh. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál PIB estamos viendo acá? ¿Cuál es esa Y? Y no podríamos estar comparando variables reales con nominales, ¿verdad? De hecho, eso sería un error en un modelo. Lee, cuando se refiere a con año base o no, podríamos decir que es en términos, por ejemplo, corrientes. Es precios, ¿verdad? No. ¿Por qué deflactaban? Deben tenerlo en términos reales. ¿Verdad? ¿Y términos reales es igual a qué? Según lo que ustedes me dicen. Si son términos reales, tenemos que tener nuestros precios al año base. Somos deflactados. Ajá. Sí, exactamente, ahí están deflactados. Entonces, esta me parece una pregunta interesante y me gustaría que los dos grupos la vieran. Si quieren, seguimos mañana, Sebastián, si le parece, para que Está ya bien, sí. unidos los dos grupos podamos ya comprender por qué estamos deflactando la oferta de dinero, pero no la demanda. Sí, entonces si no tienen una duda distinta, podríamos dejarlo aquí para que ya discutamos esto con los grupos mañana en el primer horario a las 6 de la tarde. Muchas gracias, doctora. Sí. Bueno, los veo mañana entonces a las 6. Gracias, feliz noche. Feliz Gracias, noche a feliz noche. todos.